va a traer a la remembranza, pues, todo este acontecimiento que vivimos en el México 70, eh, en el México 86, que es el que yo recuerdo, porque yo nazco en el 71, no me toca México 70, pero seguramente a ti Ajá. sí, mi estimado, Samir, platícanos un poquito de cómo se vivía esa fiebre futbolera en el país y sobre todo, no sé si estabas en Córdoba o si estabas en Huatusco o en qué parte de la República andabas, Samir, en esa época. Pues estaba yo en Huatusco, efectivamente. Fíjate, Carlos, que Huatusco, entre otras cosas, ha sido sede de cosas realmente importantes. Ujú. Si la gente no lo recuerda, la llama olímpica que venía de Veracruz pasó por Huatusco, subió por Así la es. Avenida 2, dio vuelta en la Alameda Chicuellar Ujú. y después la enfilaron rumbo a la ciudad de Córdoba. Am, Fíjate que ya en ese ambiente, dentro de ese ambiente ya caldeado de cuestiones deportivas internacionales, Sí, pues realmente México 70 no fue la excepción. Fue una cosa muy, desde luego cada quien festejó a su modo. sí, sí, Afortunadamente la transmisión de televisión que llegaba a la ciudad de Huatusco era bastante buena. Y sí, efectivamente, uno de los íconos del México 70, y se discutió mucho además, era el Juanito 70. Juanito Este que están 70. ustedes viendo aquí en la pantalla es Ujú. el famoso Juanito 70 del México 70. Y fíjate que fue realmente muy controversial la Claro, figurita de Juanito 70, porque decían que, pues vaya, era un muñequito así chonchito, bien presentado, simpático, pero hubo gente dentro de la intelectualidad de México que realmente no les gustó la imagen del Juanito 70. Juanito 70, pues realmente un personaje simpático, los recuerdos que hay de él fueron muy simpáticos. Y déjame decirte una cosa, se ujú. transmitió por XEYB Ah, no me algunos de los digas, partidos. no Ah, me sí, digas. señor. Hubo manera de conectar. Habilidosamente, don Enrique Reyes Ramírez habló con algunas personas, Sí. entonces hubo el permiso para que se Oh, transmitiera algunos de los partidos por la que se lleve. Ah, sí, señor. Eso fue mira, muy, muy notorio y de veras muy, muy interesante, por cierto, este tipo de cosas. Porque yo vi el enlace, había una serie de cables ahí ujú, que habilidosamente también don Pascual Mier, que era el ingeniero sí, Pascual Mier, era a la sazón el ingeniero titular de la estación, él conectaba, interconectaba, fue una cosa muy, muy interesante, fíjate, pero transmitieron algunos de los okey, partidos enlazándose a las cadenas nacionales ujú. que había ya en aquel entonces y se pudo transmitir algunos de los partidos del México 70, Carlos. Así que Hablando se de me está... transmisiones, Samir, bueno, pues la televisión empezaba en varios hogares, y todavía no tenían todos los hogares televisión, por Así eso es, digo, empezaba así en es, algunos hogares, sobre todo la televisión sí, en blanco y negro, y alguna que otra familia pudiente, pues ya la tenía a color. Pero así no todos los hogares tenían televisión en esa época de los 70s. Samir, ¿quiénes eran los cronistas, narradores en televisión? Me refiero a televisión. Yo recuerdo que estaba un gran ícono del micrófono del fútbol, que era Ángel Fernández, sí, pero sí, seguramente don Fernando Marcos también ha de haber estado ya así frente es. al micrófono. ¿Qué otros cronistas tú recuerdas, mi estimado Samir? Pues mira, te voy a decir una cosa curiosa. La empresa Televisa, a pesar de todo el poder, la influencia que tenía dentro del medio de comunicación, fíjate que Ujú. resultó falto de cronistas. No No me había digas. cronistas suficientes. Ujú. Sí, porque había, tú sabes, en un mundial se juega simultáneamente un partido con otro, entonces puede ser de mucha importancia. Televisa a la sazón, bueno, no era Televisa, perdone usted, era Telesistema Mexicano. A la sazón Sí. contrató cronistas. No recuerdo los nombres
pero hubo un cronista simpatiquísimo, por cierto, porque es la palabra que yo creo que queda más adecuada. Me parece que era brasileño, Ah, mira, y resulta que narraba el fútbol de una manera muy portugués. peculiar, porque además tenía un acento portugués marcadísimo, entonces era una cosa que algunos graciosos dicen que se llama portuñol. Ese Ok, término ya se escuchaba en aquellos entonces. Y como este hombre que contrataron, hubo varios, hubo gente de Uruguay, hubo gente de Argentina, mm, algunos argentinos al parecer se quedaron a trabajar en la empresa televisiva que ya para ok, entonces ya era un pulpo que alcanzaba muchos niveles en cuanto a su influencia. Pero sí, hubo falta de cronistas y contrataron cronistas que hicieron, desde luego, era gente ya con muchas tablas, con mucha claro. práctica, ya en el asunto de la crónica deportiva, sobre todo de fútbol. Oye, ¿y no recuerdas en qué lugar quedó México en ese 1970, en ese mundial? Fíjate, fíjate que México llegó a pasar a cuartos de final. Fue una locura. La Ciudad de México, los noticieros no dejaban de transmitir y de filmar, porque todavía se estilaba mucho el reporte, el filme de 16 milímetros, que era el usual, el práctico para televisión. Entonces todos los medios daban fe de todo lo que estaba pasando en la Ciudad de México, sobre todo. Ahí era donde se concentraba, digamos, la mayor parte de la euforia por el fútbol. Había un hotel muy famoso, muy pomadoso, digamos, sobre Paseo de la Reforma, que tenía en su lobby que salía así hacia la calle, hacia la banqueta, Ujú. tenía una especie de andador. Bueno, en ese andador, uh, ingenuamente, porque pensaron que ahí estaba muy seguro, la compañía del hotel puso el balón, pero un balón, déjame decirte, enorme, inflable, por supuesto. Pues se subieron hasta donde estaba ese lobby del hotel, lo empujaron, lo zafaron de las ataduras que tenía y se lo llevaron rodando por Paseo de la Reforma, fíjate. Esa fue una cosa que no se olvida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se lo llevaron por Paseo de la Reforma. Y desde luego, bueno, había otras manifestaciones también de la cultura del cine. Hubo una película que así se llamó México 70. No Ah, recuerdo ahorita la no la he visto, temática ¿eh? porque, Mexicana, no la he bueno, visto. hay una película que hizo, creo que Gael García, una de esa dupla de artistas muy renombrados, que hicieron una película precisamente sobre el Pero esa es Mundial la del de Rudy 20. Cursi, ¿no? Sí, con Diego Luna, Rudy Mm, Cursi. con Ujú, Diego Luna, sí, 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 ujú. esa es, Sí, 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 esa sí. es. Oye, El caso es que todo el mundo ajá, se ocupó. Sí, dime. estoy viendo aquí en el internet, dice: "La selección mexicana obtuvo el sexto lugar en la Copa del Mundo celebrada en México 70. El equipo nacional alcanzó la fase de cuartos de final, donde fue Perfecto, eliminado por Italia, que a la postre resultaría subcampeona del torneo". Fíjate nada más. así es. Ya había La gente venido. estaba tristísima. Sí, Sí, pues, obviamente. Ya en ese mundial ya estaba Pelé con Brasil. sí, por supuesto. Ya Pelé estaba Pelé. ya Ah, mira. solía participar. Sí, sí, porque toma en cuenta, por ejemplo, que en 1970, cuando se corona Ujú. Brasil, ya estaba ahí Pelé, ya estaba ahí. Entonces, Me imagino que ha de haber sido era una locura entonces. muy notoria su presencia. Ah, exactamente, ha de haber Pues, sido una pues locura sí, para los fanáticos, ¿no? sí, de ahí incluso Pelé saca ese famoso contrato con el equipo de Nueva York de los Estados Unidos. Entonces, hubo por supuesto, fue determinante el papel de Pelé en estos campeonatos para precisamente irse a jugar con el Cosmos
de Nueva York. Cosmos se llamaba el Ajá, equipo. Claro, sí, el fútbol soccer en los Estados Unidos para entonces era una novedad. realmente era, pues era una novedad, era un equipo que realmente Ujú, no tenía, no destacaba como ahora ya lo han hecho, porque ujú, ya le pusieron como más atención al equipo de los Estados Unidos. Pero sí, sí, definitivamente Pelé se proyectó y se reproyectó de estos campeonatos mundiales. Y sobre todo la gente de Brasil todavía recuerda así con cariño que México fue el que nos dio el tricampeonato. Todavía lo mencionan después de tantos y tantos años. De oye, ahí, Samir, y ¿y y sí, y señor. y qué souvenirs o qué gadgets recuerdas tú que ya estaban a la mejor dentro de la mercadotecnia moviéndose, o todavía estaba fría la cosa, así como que no insistían mucho en, no sé, a lo mejor las calcomanías sí, o a lo mejor las camisas, pero Ujú, no sé, en los vasos, en ujú, los llaveros, ¿ya había ese tipo de ujú. mercadotecnia? Fíjate que sí había, sobre todo Ujú, había mucho, bueno, hay gente que le llama parafernalia, ¿verdad? ujú, ujú, No estaba tan extendida la parafernalia como lo es actualmente, con tantos medios que hay de comunicación y en fin, había cosas, yo por ejemplo le encargaba a mi hermano que yo estaba en Huatusco y estudiaba todavía mi tercero de secundaria, y mi hermano ya estudiaba en Orizaba, pues ya no se podía avanzar más en Huatusco, sí, y le encargaba yo, oye, tráeme una calcomanía de esto, y me traía unas calcomanías muy bonitas en torno a la mascota del mundial, en fin, rumbo a todo eso. Fíjate que hay cosas curiosas. Pelé, dentro de tantas cosas que yo creo que se volvió loco con tanta fama, ujú, es en el buen sentido de la palabra, ujú, ujú, ¿no? ujú, Desde luego, sin el afán de ofender a tan ilustre figura, ujú, pero sí de veras se volvió loco y empezó a hacer cosas, efectivamente, como tú lo mencionas. Sí había mucha parafernalia, había llaveros, había cosas, pero no los tenía uno muy al alcance. Esto en una ciudad más grande, en papelerías, incluso en la calle, ya se vendían cosas de estas. Hay una cosa curiosa que Pelé hizo dentro de dentro de toda esa locura de ujú. la publicidad. Fíjate que inventaron en Brasil no sé cómo llamarlo, era un juguete que tenía como una almohadilla en forma circular y tenía Ujú. unas plumas pues yo creo que eran de gallo, de gallina, no lo sé, pero era un juguete que le pegabas en la almohadilla y volaba hacia el otro lado. Haz de cuenta que estabas jugando pelota o, o algún tipo de deporte de esos que hay volea, en fin, Ujú, ujú, eh, ujú. tenis, voleibol, algo así. Bueno, pues aquí lo que se aventaban era este extraño artefacto con plumas y una almohadilla Ah, ya. como bordada, Mm, así tipo indio. Eso ujú. se llamaba peteca. Entonces salía Mm, al final del comercial de 30 segundos, salía Pelé y decía, tú conoces Peteca, es mi juego favorito, decía. Lo órale. decía con ese, con ese acento brasileiro, tú conoces Peteca, es mi juego favorito. Pues no era tan favorito, lo que pasa es que le había metido billete a la producción de este juguete, Ujú. pues obvio de entretenimiento, pero eso del peteca, cómo lo dicen los mexicanos en una palabra, cómo no mofaron, lo hicieron mucho chiste, decían se pitorreó, decía la gente en el lenguaje popular, decía, pero cómo de veras gozaron con el famoso peteca, tú conoces peteca y todo el mundo te salía con ese dichito del PT. Pues fue una de las cosas, una de tantas, Ujú. que Pelé, no tengo conocimiento porque no lo he documentado, pero Pelé hizo muchos negocios a raíz de pues de esa fama increíble que tuvo, y todavía se dio el lujo de irse a los Estados Unidos, pues obviamente vivía mucho mejor. En Brasil las cosas estaban un poquito difíciles con la delincuencia. Incluso, como todos sabemos, se robaron la Copa Jules Rimet, ¿te No acuerdas? me digas. Que No, no me.
Bueno, pues la Soy Copa Jules ignorante en eso. Rimet, que tenía bajo su custodia, creo que se llamaba la Federación Brasileña de Fútbol, era un nombre así, la tenían en sus oficinas, en una vitrina ahí. Bueno, pues los brasileiros, que no son nada tontos, digo, los malos, ¿verdad? Se penetraron en las oficinas de la federación y se robaron la copa, Carlos. Fue una cosa tristísima. Ese fue el real fin de la Copa Jules Rimet, que además de todo, no era muy grande, era una copa relativamente pequeña, digamos del tamaño de una botella de vino, por decirte algo. Pero la Copa Jules Rimet desapareció. Fíjate, se perdió, como decía una amiga, se perdió todita. Bueno, 16 años después, en México nuevamente se vuelve a vivir la fiesta, que es el Mundial México 86. Ya me toca, ahora sí ya puedo participar ahí porque ya me toca. Iba yo a la secundaria, cuando en la telesecundaria, imagínate, cuando de repente pues nos ponen en la televisión, vaya, hay que ser realista. Todos insistíamos que queríamos ver el partido y bueno, pues la maestra o maestro pues terminaba pues dándonos el gusto y obviamente también emocionándose y gritando gol, porque vaya, estuvo súper emocionante, era el primer mundial televisivo, creo, que a mí me toca realmente disfrutar, porque obviamente había pasado en España, el Mundial España 82, iba yo a la primaria, no lo disfruté tanto como este de México 86. Ya tenemos este logo, ¿lo recuerdas, Samir? Sí, cómo no, Carlos. Fíjate que este logo, en primer lugar, el Mundial de 1986 fue un mundial que de pura, ¿cómo decimos? De pura chiripada cayó en México. En realidad, ese mundial lo iban a disputar en el país hermosísimo de Colombia. Pero salió el presidente, tuvieron dificultades. Mira, Colombia tenía muchos problemas de cuestiones de guerrilleros y una serie de problemas sociales muy fuertes. Entonces, realmente se les dificultaba mucho el poder organizar un campeonato mundial. Lo que pasa es que ya casi al final del plazo para que se llevara a cabo, digamos, 1 año y medio, 2 años después, y a lo mejor me estoy yendo muy largo en esto, ellos de plano dijeron nos rajamos. Dijo el presidente de la República de Colombia, recuerdo muy bien que dijo unas palabras que no se le olvidó a mucha gente. Dijeron, nosotros sí estamos de acuerdo con el campeonato del mundo, tenemos la mejor voluntad, la gente de Colombia es maravillosa, en fin, pero no podemos tolerar el que nos presionen con cosas que son las extravagancias de la FIFA. Así le dijo el presidente a Joao Avalanche, que ya estaba, creo, en funciones. Le dijo, no podemos nosotros cumplir ni dar gusto a las extravagancias de la FIFA. Esto es una crítica realmente fuerte y de pronto la FIFA se quedaron desconcertados porque qué iban a hacer en tan poco tiempo, que te digo, no eran ni 2 años. Entonces resulta que llega como mago salvador, así salvar al mundo, llega Emilio Azcárraga, y este tipo que era audaz como pocos, y algunas veces decían que era muy inmoral en las cosas que planeaba, les dijo, nosotros hacemos el campeonato, qué caray, dijo otras palabras que no puedo sí lo puedes decir, sí lo puedes decir, estamos en internet. Ajá, bueno, de todos modos, por respeto a los amigos y amigas que están sintonizando, pues resulta que dijo, sí lo hacemos nosotros, ¿cómo no?